vamos a tomar contacto con Gabriel Alegría, que nos va a presentar una cuestión muy interesante, con dos nuevos invitados. Pero vamos primero con Gabriel. Exactamente, Francesco, nosotros nos movimos desde el Muelle Vergara hasta la parte alta de Viña del Mar. Estamos en el sector de Siete Hermanas, que fue una de las partes que fue afectada por este gran incendio forestal que ocurrió desde el jueves de la semana pasada. Ahí Darwin les está mostrando cómo quedó este cajón geográfico que está justamente al medio, entre Forestal y Agua Santa, en el sector de Viña del Mar, donde están Las Palmas, ¿no? Y aquí ya comienza el trabajo de remoción de escombros. En realidad no comienza. Ha continuado durante todos estos días con maquinaria pesada y también camiones de la municipalidad que ya están retirando de lo que quedó de algunas de las viviendas que fueron afectadas por las llamas. El tema que queremos poner sobre la mesa, Francesco, tiene que ver con el bono anunciado por el gobierno la jornada de ayer. Un bono que va a llegar al 1,5 millones de pesos, pero no para todos, sino que va a depender también de la forma en que haya sido afectada la vivienda en el incendio en Viña del Mar. Una situación que evidentemente hay personas que han dicho ¿qué vamos a hacer con 1,5 millones? ¿Alcanzo o no? Es discutible evidentemente, pero la ayuda ya llegó, ya está. No se necesita postular, sino que solamente llenar la ficha de emergencia que justamente se realiza a pocas cuadras del lugar donde estamos nosotros. Hay 5 puntos aquí en Forestal para poder realizar ese trámite y recibir estos dineros, Francesco, que evidentemente vienen a ayudar a todas las personas que sufrieron con las llamas durante este fin de semana. Una situación que también ha sido monitoreada por varias personas aquí. ¿Por qué? Porque hay reclamos también de algunos vecinos que señalan que ya empiezan a llegar a algunos inescrupulosos hasta este sector. ¿A hacer qué? A robarse los cables de cobre que están quedando, las cañerías de cobre que están quedando acá, pero también algunos a tomarse los terrenos. Y ahí hay que tener muchísimo ojo, Francesco, con lo que pueda pasar en los próximos días. Oye, que grave lo último que nos comunicabas, Gabriela. Ya estamos viendo lo peor de lo peor después de una tragedia, porque decíamos que lamentablemente fue muy grave, sí, pero trajo ejemplos muy buenos de chilenos apoyando a otros. Pero esto último, sí, de que estemos... No, inescrupulosos, sí. ¿No? Finalmente se aprovechan de una situación tan dramática para familias que lo perdieron, sí, todo. Pero tú nos estabas conversando, Gabriel, de los anuncios que hizo el gobierno y a través del ministro Giorgio Jackson, que tiene que ver precisamente con la ayuda para los afectados. Exactamente, Pri, que es un bono de 1,5 millones, como te comentaba recién, pero que va a ser hasta 1,5 millones, porque va a depender también de cómo quedó la vivienda afectada por el incendio. Si fue completamente afectada, es muy probable que le entreguen el 1,5 millones. No se postula, Priscila, y eso es súper importante. No caigan en ningún tipo de estafa similar a eso. Esto es solamente llenar la ficha de emergencia que se realiza aquí mismo en el cerro. Por otro lado, otro tema que también se está tomando en la agenda tiene que ver con la especulación inmobiliaria. El día de ayer comentábamos respecto a si es que este incendio fue intencional para poder construir algunos edificios en este sector. Si movemos la cámara hacia el sector de este cajón geográfico que se genera aquí en Viña del Mar, se ven edificios en altura en la parte alta que ya están listos, que están terminados. Pero ayer el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, en Tele 13 se refirió a este tema. Vamos a poner urgencia para poder tener una discusión de fondo respecto a ¿quién puede sacar provecho de una tragedia como esta? ¿Ya? Y ver si es que hay espacio para que después de que haya un incendio empiece a florecer los incentivos, en este caso, para el tema inmobiliario. Respecto a sospechas específicas, la persona que tenga una sospecha tiene que llevar los antecedentes al Ministerio Público para que lo investigue, porque por supuesto que es un delito si es que alguien quema algo para sacar un provecho, en este caso económico. Pero lo que sí te puedo contar como experiencia propia, ya no como ministro en este caso, sino como exdiputado del Distrito 22 de Santiago Centro y luego el Distrito 10, que también comprendía Santiago Centro, es que hubo harta explosión inmobiliaria en una zona particular de Santiago, en Yungay, cuando luego de que se quemaban inmuebles patrimoniales aparecían proyectos inmobiliarios. Una situación que hay que seguir monitoreando, Francesco, Priscila, Repe. ¿Por qué? Porque se está debatiendo en el Congreso un proyecto similar, pero lo cierto es que aquí hay un tema que es mucho mayor, que es este voraz incendio que consumió más de 100 hectáreas y que evidentemente en algunos sectores preocupa por la construcción de algunos edificios en el futuro. Sí, mira, solamente para hacer el punto, en cuanto a las declaraciones del ministro Jackson, que es comparar peras con manzanas, porque efectivamente al momento de especular un proyecto inmobiliario en una zona
zona de riesgo y de alto riesgo no es lo mismo que hacerlo en el plano urbano, en donde efectivamente la gente puede vivir. No, entonces son cosas muy distintas. Esto es un santuario de la naturaleza. Además. O sea, es imposible que le den permiso a alguien para levantar una mediagua en la mitad de un santuario de la naturaleza. Sí, y además con proyectos que están en el Congreso, a los cuales se les puso urgencia con esta tesis sobre la mesa. Pero muchas gracias por comentarnos esa situación, Gabriel, que también la vamos a analizar. La vamos a desarrollar ¿con quién? Con Pablo Brenda, y el gerente general de la Cámara Chilena de la Construcción, que ha venido gentilmente al programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Iván Podujo, una vez más también aquí, urbanista, gracias. Muchas gracias, Francesco. ¿Qué opina usted de lo que dice el ministro Jackson? Mira, a mí me parece que las distintas declaraciones que hemos tenido tanto del ministro como otras autoridades son bastante irresponsables, la verdad, porque no cuentan con antecedentes concretos que den cuenta que existe una correlación entre los incendios y el desarrollo inmobiliario. Y lo más grave de todo es que creemos que se está desviando el foco del problema de fondo. Nosotros en la Cámara hicimos un estudio hace ya algunos años, el año 2021, donde cruzamos todos los datos de incendios forestales de CONAF con los datos del INE de permisos de edificación en esa zona. Y la verdad es que nos dimos cuenta que solamente de total de zonas afectadas por incendios forestales, solamente en un 6% al nivel de todo Chile se han pedido permisos de edificación, que hay que distinguir entre permisos de edificación y desarrollos inmobiliarios. Una persona en particular que construye su casa tiene que pedir un permiso de edificación y no necesariamente un proyecto de desarrollo inmobiliario. Y de ese 6%, el 77% de esos permisos de edificación son proyectos de 5 o menos casas. Por lo tanto, los datos, la verdad es que demuestran fehacientemente que aquí no hay una correlación entre los incendios y el desarrollo inmobiliario, y por lo tanto creemos que se está armando una discusión totalmente ficticia. Pero este es un proyecto de ley que sí se está discutiendo efectivamente en el Congreso, que avanzó en la Comisión de Medio Ambiente y por la cual el diputado Diego Ibáñez, presidente de Convergencia Social, partido del presidente de la República, cercano al presidente de la República, dijo lo siguiente: a propósito de que el presidente le diera más urgencia, que se tramitara más rápido en el Congreso este proyecto. Peor aún, presidente, dice, es que la evidencia demuestra que los incendios se han utilizado como una herramienta para la expansión inmobiliaria, la cual, aprovechando los terrenos siniestrados, ha ejecutado sin asco ni pudor vastos proyectos inmobiliarios, una cita que destaca ex ante durante esta semana. De eso usted dice, nada es cierto. Nosotros no tenemos antecedentes. Si el diputado tiene algún antecedente, yo creo que debería ponerlo a disposición, y por supuesto, si se comprueba que hay alguna relación, habrá que perseguir a los responsables como corresponde. Una pregunta, para que él plantee eso, ¿tuvo alguna conversación con ustedes, un llamado, alguna comunicación para él dar? Que el gobierno también. Sí, o por parte del gobierno. No hemos recibido ningún llamado del diputado para ¿A esta comisión tampoco? A esta comisión tampoco. En el minuto que se discuta el proyecto seguramente iremos a presentar los antecedentes que tenemos nosotros. Ya, una vez que se conoce mediáticamente las declaraciones por parte de autoridades del diputado Ibáñez, ¿ellos se comunicaron en algún minuto con ustedes o ustedes intentaron comunicarse con ellos? No, porque la verdad es que lo que a nosotros nos preocupa, más que el proyecto de ley en particular, que se tendrá que discutir en las instancias que correspondan, lo que nos preocupa es que realmente se está sacando de la discusión el problema de fondo. Aquí tenemos un problema. ¿Cuál es el problema de fondo, Paola? ¿Utilizándolos ustedes? Yo no sé cuáles son las motivaciones que hay detrás, pero sí creo que hay un desvío de la opinión pública hacia el problema de fondo, que es un problema que es mucho más difícil de solucionar que atacar a una industria en particular. Que es, por supuesto, que tenemos un problema de cambio climático importante que tenemos que abordar, que tenemos un déficit habitacional de 640.000 familias que hoy día no tienen una vivienda digna, que los campamentos han ido creciendo de manera explosiva con 80.000 familias, de las cuales 10.000 están en la región, en la comuna de Viña del Mar. O sea, la región de Valparaíso es la segunda región con más campamentos en Chile. Y por otro lado, que tenemos un déficit de planificación urbana. Entonces, creo que a partir de todos estos dramas, que por supuesto afectan a millones de familias, lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar en cómo solucionamos el problema de fondo. No de solamente el diputado Diego Ibáñez que presentó un proyecto, sino que también se han ido sumando otras autoridades del gobierno, y conversábamos con Paula, unas declaraciones como estas, digamos, desvían el foco, decías tú. Pero irresponsable que desvían el foco. ¿Cuál es el foco que se está desviando? Que efectivamente
En algún minuto las autoridades de este gobierno dijeron que a nadie se le iba a sacar de los sitios y viviendas tomadas. Ese es el foco que se quiere ir, porque recordemos que estos incendios se producen precisamente en situaciones de asentamientos precarios. En general. Sí, en general. ¿Y por qué se producen generalmente en asentamientos precarios? Porque el 90% de los campamentos en Chile están en zonas de riesgo. Bajo un estudio que hizo Fundación Techo con Sigidem sacó esa conclusión, que es bien preocupante. Y claramente hay una correlación, porque al estar fuera de la institucionalidad no tienen los servicios que tienen las zonas urbanizadas, no se hacen las limpiezas que se debiesen hacer, no se hacen los cortafuegos que se debiesen hacer. Por lo tanto, hay, por supuesto, una mayor posibilidad de generarse incendios en zonas de campamentos. Entonces, el foco debe estar en cómo le damos soluciones a esas personas para que no vivan en zonas de riesgo, o cómo mitigamos los riesgos de esas zonas, porque finalmente... Toca un punto bien importante, sobre todo porque lo conversábamos con los propios vecinos, y Iván, tú nos puedes ayudar en esto, porque efectivamente se puede estar desviando el foco a la responsabilidad de cómo se producen los incendios, cómo avanzan rápidamente, porque no hay obras de mitigación cuando ya está instalado un campamento o caseríos, qué sé yo, y llevan años ahí. Saben que de alguna manera, si hay un incendio, se van a ver afectados, pero el gobierno hace vista gorda. Efectivamente, acá tenemos dos problemas. El primero, y sobre el desvío del foco, hay una cuestión anterior. Ni el municipio de Valparaíso ni el municipio de Viña del Mar tienen planos de riesgo actualizados. De hecho, ninguno de los dos municipios tienen planes reguladores actualizados. Viña lleva como 7 años haciendo su plan regulador, Valparaíso alrededor de 8. Entonces la pregunta es, antes de que el ministro Jackson, el diputado Ibáñez, creen este como voladero de luces, habría que preguntarle por qué los alcaldes de estas dos comunas no tienen planos de riesgo, para poder saber dónde están las zonas más peligrosas y poder ir a esos lugares, hablar con los vecinos e informarle. Lo segundo, que lo decía la Paula ya, ¿cuáles son las obras que tenemos que construir para bajar ese riesgo? Claro. Tampoco se ejecutan, que tienen que ver con cortafuegos, con vialidades, con ampliar el límite sanitario, vamos a verlo, Priscila, después, que muchas de las zonas que se queman son zonas que están fuera del límite de la empresa sanitaria donde no hay agua. Claro. ¿Pero eso lo hacen los municipios o la delegación presidencial? Acá hay varias cosas. Los municipios ¿A entender de quién es la responsabilidad? Los municipios son 100% responsables de no tener sus planos de riesgo actualizados. Perfecto. Ni tener sus planos reguladores actualizados. ¿Y eso el gobierno los puede presionar? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. O sea, el gobierno y los vecinos. Pero 6 años haciendo un plan regulador con este nivel de riesgo es inaceptable. Respecto a las obras, los municipios pueden detectarlas y pedir fondos al gobierno regional, en este caso a la delegación, si es que no los tienen, o a los ministerios, para poder construir las calles, los cortafuegos. Tercero, hablar con la empresa sanitaria y evaluar una ampliación del territorio operacional. ¿Sabes por qué te pregunto, Iván? Porque la Seremi de Valparaíso, Belén Paredes, que es la representante del gobierno en esta materia... ¿Seremi de gobierno o de vivienda? De vivienda, perdón. De vivienda. Tienes toda la razón, vivienda. Explicó que la posibilidad de que una vivienda pueda volver a levantarse en la ubicación original tiene que ver con las medidas de seguridad en pendientes y con las condiciones de habitabilidad. Sí. Y que solamente 50 las viviendas siniestradas son parte de tomas que se están tratando de que dejen de ser tomas, comillas. Pero básicamente uno ahí entiende que esto... No hay mucho cambio en las condiciones. O sea, se revisan las condiciones ya existentes y ahí se decide o no si se vuelve a construir. Nosotros hicimos un análisis antes, después de los 15 incendios más grandes de Valparaíso, y aparte de no encontrar ningún proyecto inmobiliario, encontramos que las mismas quebradas que se habían quemado han sido vueltas a ocupar con viviendas precarias. Bueno, eso es lo que más o menos yo entiendo de esta declaración. Pero es que ella como autoridad debiera evitar que eso pase, ¿no? Tal cual. Porque si ya se quemaron y no hay obras de mitigación, no hay cortafuegos, no hay vialidad, no hay estanques, se van a quemar de nuevo. ¿Te fijas o no? Ahora, pero existen condiciones de seguridad en pendientes o de habitabilidad de estas mismas casas, porque no todas son de tomas. Están diciendo que solamente 50 son pertenecientes a tomas en fase de erradicación. Es decir, las otras que puedan estar construidas en lugares donde no existen esas condiciones. Mira, yo te puedo decir para que ahí sí el gobierno diga, no, aquí no se construye. El riesgo está vinculado a 4 aspectos. Primero, la pendiente. La proximidad con el fondo de quebrada, porque el fondo de quebrada es la chimenea que lleva el fuego. Segundo, la proximidad con las plantaciones forestales. Tercero, la calidad de las vías y la infraestructura sanitaria, etcétera, para que puedan existir. Y cuarto, ¿cierto?, el tipo de vivienda. Entonces, uno diría, ¿hay viviendas que no son campamentos que están en zona de riesgo? Sí, las tenemos estimadas nosotros.
Son 29.000 viviendas en el Gran Valparaíso, de las cuales solo 4.000 son campamentos. ¿Por qué? Porque están en pendientes muy altas, en fondos de quebrada, cerca de plantaciones forestales, sin cortafuegos, sin vialidad. Entonces uno lo que debiera hacer es construir un plan, primero avisar a los vecinos, usted está en zona de riesgo o no está en zona de riesgo. Para eso necesito un planito que diga, esta es la zona de riesgo de Viña y de Valparaíso. Ir a ubicar a los vecinos y planificar las obras. Y en el caso que no sea mitigable el riesgo, relocalizarlos cerca. Eso es lo que le corresponde a la autoridad. No hacer estas acusaciones al voleo. Yo le pedí al diputado Ibáñez un registro de cuáles son los casos que fundamentan su proyecto de ley. ¿Cuáles son? ¿Dónde están? Para que haga una acusación tan grave. Porque lo que está diciendo él es que hay empresas que queman, a riesgo de matar gente, árboles para que sobre el terreno arrasado puedan construir proyectos. ¿Te respondió el diputado? No. A mí sí. Ya. Sí. Hagamos un corte rapidito y Francesco nos cuenta qué es lo que dijo. 1 de diciembre de 2022. Santander, tu banco. Y antes de ir a la pausa, Francesco nos prometió la respuesta. Sí, del diputado Ibáñez, que lo que pasa es que nosotros estuvimos conversando también el día de ayer este tema y yo traté, mientras estábamos al aire, de que tuviéramos una suerte de discusión, pero estaba complicado por un tema señal, ¿se acuerdan? Bueno, finalmente me dio una respuesta. Pero antes de ir con la respuesta del diputado Ibáñez, que tiene que ver con declaraciones tuyas, Iván, el día de ayer, pero es básicamente lo mismo que has planteado sobre este proyecto, le pregunté al equipo de prensa del ministro Giorgio Jackson justamente lo que nos dijo Paula hace un ratito, de que básicamente son no solamente de él, pero que en general las opiniones son irresponsables si no hay evidencia. ¿Y qué responde Paula desde el Ministerio de Desarrollo Social? Que dicen que han sido cuidadosos, que el ministro ha dicho que no tiene pruebas específicas, pero sí en varios sectores son las mismas personas, y eso tiene que ver con su experiencia parlamentaria, son las mismas personas las que reclamaban este tema. Y como caso emblemático está Yungay, otro más puede ser Curauma, dicen ellos, pero básicamente que son las personas las que dicen esto está pasando. Por eso el ministro dice, no tengo pruebas, pero esta es la experiencia que tengo. Entonces, es la respuesta a lo que tú dijiste acá, que básicamente que eran irresponsables al mezclar industria con incendios. Sí, yo creo que el gobierno tiene la misión de escuchar a las personas de todas maneras y cuáles son sus inquietudes. Ahora, de ahí a acusar de un delito a una industria en particular, creo que hay una gran brecha. Y es una industria además que emplea 800.000 personas en todo el país, que representa el 7% del PIB. Entonces me parece que para acusar de un delito sí se necesita la evidencia y se necesita más allá de las opiniones legítimas de la ciudadanía. El delito no es solamente el delito de incendio, porque aquí en Viña del Mar murieron personas. Absolutamente. Entonces es mucho más grave que simplemente acusar que están quemando arbolitos para poder levantar edificios. O sea, es muy grave. Es gravísimo. Pero insisto, aquí por lo menos me dicen que han sido cuidadosos con no hacer una acusación, sino más bien plantear un problema. Bueno, Iván Poduje dijo lo siguiente, y en buena onda, para que nadie piense que va a armar una polémica. Sí, por pero favor. que además él está impulsando un proyecto. Exacto, claro. Entonces Iván ayer planteó justamente que el proyecto no solamente tiene sus limitantes, porque ustedes plantearon otras opciones que eran mucho mejores, como por ejemplo decían ustedes que las personas tengan que cuidar sus terrenos para que justamente no hayan incendios y que si no se les multe, una serie de otras condiciones mejores. Los propietarios de los grandes terrenos. Claro. No de los individuales. Pero que, por lo tanto, que este proyecto por una parte no era tan eficiente y por otra lo que ya hemos planteado acá en la mesa. Y primero me decía que con respecto a las distintas obligaciones a personas que tengan predios, también contempla eso el proyecto. Y segundo, que sí hay evidencia, pero que no hay que pensar solo en lo inmobiliario, sino que el cambio de uso de suelo puede ser agrícola, forestal y para equipamiento, y que eso también lo contempla el proyecto. Ahora, evidencia puntual no me llegó al WhatsApp. Bueno, yo creo que cuando efectivamente, además del delito, está el riesgo de desviar el foco y que los vecinos, o sea, que el Estado se ponga a perseguir una cortina de humo sin ninguna prueba y descuide lo que hemos hablado, mapear el riesgo, construir los caminos, relocalizar personas, construir viviendas seguras, es muy grave. Entonces yo creo que ese es el problema central de esta discusión, más allá de lo grave que es inculpar de un delito gravísimo a una industria completa. Lo segundo es que tú, en el fondo, no estás poniendo el esfuerzo en el real problema del riesgo que tienen hoy día los vecinos de las ciudades que expuestas al fuego, que no es solo Viña, Concepción, Chiguayante, San Pedro, Santa Olga.
Pues eso yo creo que es complejo. Hay un tema que es más de fondo y tú nos puedes ayudar, Paula, también a entender qué es lo que pasa, sobre todo en el negocio inmobiliario. Porque resulta que quienes llegan a vivir a zonas de riesgo no son personas que dicen, me voy a ir a vivir a una zona de riesgo porque quiero, es porque no les queda otra. Porque nosotros tenemos un déficit habitacional inmenso en nuestro país y lamentablemente ningún Estado se ha podido hacer cargo. Y te quiero preguntar específicamente a ti, como representante de la Cámara Chilena de la Construcción, ¿por qué no se construyen edificios o se han dejado de construir en gran cantidad edificios con departamentos de menos de 2.000 UF o 1.000 UF para que las personas puedan acceder con subsidio estatal a esas viviendas? ¿Qué pasa? ¿El negocio no es rentable? ¿Qué pasó en los últimos años que no está disponible esa oferta? Uy, es una mezcla de muchas cosas, pero yo diría que el componente principal es el aumento en el precio del suelo. Y precisamente cuando vemos que se está restringiendo el uso del suelo, también se está restringiendo la capacidad de densificar en las zonas donde la gente quiere vivir, porque finalmente las personas quieren vivir en lugares donde estén cerca de los servicios, cerca de los colegios, cerca de sus trabajos, y también en varias ciudades hemos visto que se han limitado las alturas en los centros urbanos. Cuando tú limitas la altura y limitas la extensión también, lo único que pasa ahí es que aumenta el precio del suelo. Y el precio del suelo es el componente más importante en el valor de una vivienda. Entonces... Pero eso no se podría trabajar en conjunto con el Estado, porque por ejemplo ayer Iván nos comentaba que hay disponible un montón de terrenos que no están en zona de riesgo, que es terreno fiscal, en donde se podría ahí elaborar viviendas seguras. 150 hectáreas, solamente en Viña del Mar. ¿Se puede trabajar en conjunto con el Estado para tener esos terrenos al menos? Absolutamente, nosotros estamos a disposición completa de trabajar con eso, con el Ministerio de Vivienda lo hemos hecho y estamos trabajando en ver cómo usar esos terrenos que son fiscales, efectivamente. En el norte hay una cantidad de terrenos fiscales que servirían para resolver el déficit completo y los campamentos de Antofagasta y Iquique que son los más importantes. Pero aquí yo diría que el problema de fondo y que no ha sido abordado porque es muy de largo plazo es la falta de planificación urbana. O sea, hoy día no tenemos claro cómo nuestras ciudades crecen, o sea, cómo abordar el crecimiento de las ciudades. Y por lo tanto se producen este tipo de cosas donde las personas, entre estar allegadas y asignadas con su familia, prefieren irse a un campamento donde van a poder tener su casa, su espacio, porque la vivienda es cada vez más inaccesible para la mayoría de las personas en Chile. Oye, problemazo, porque además se ha hablado siempre de densificar, ¿no es cierto? De repente hay terrenos que están... incluso en Santiago Centro, en Estación Central, las cercanías de metro, por ejemplo, que podrían servir para eso. Incluso el metro también juega, por ejemplo, en el caso de Santiago, un rol bien importante. Y el metro, entiendo que ahora está el proyecto de que La Pintana por fin tenga metro. Así es. Y eso podría ser, porque ahí hay harto terreno. Sí. Y me da la sensación de que no debe ser tan caro todavía. Efectivamente, en el sector del Mariscal, en el sector de La Platina, que ya está haciendo un proyecto de integración social muy interesante por Santa Rosa, donde va a pasar la línea 9 del metro. Yo diría que hay opciones, hay que moverse más rápido y hay que combinar los departamentos, que hoy día es muy difícil que tú puedas llegar a un departamento de menos 50 UF en metro cuadrado. Eso quiere decir que una familia compra 30 metros cuadrados, tiene que pagar 1.500 UF por 30 metros cuadrados. Claro. Entonces lo que tenemos que hacer es compatibilizar, mínimo, departamentos con casas, que muchas familias quieren tener la casa con el patio, y para eso tenemos 7.000 hectáreas que rodean Santiago, que están hoy día abandonadas, algunas días cerca de metro, cerca de servicios, en Maipú, en San Bernardo, y que hay que habilitarlas. Y yo creo que el ministro Monte ha hecho un esfuerzo en eso, se requiere más esfuerzo, y sobre todo ocupar los terrenos fiscales, José, porque acá en Viña del Mar y Valparaíso... Pero este gobierno hizo campaña diciendo bancos de suelo. Sí. Diciendo tenemos que enfrentar el tema del precio, es una cuestión casi... incontrolable, por lo tanto necesitamos comprar y generar nuevas opciones para... Falta fuerza. ¿Se puede o no? Sí, ya se hizo. O sea, a ver, el ministro, yo soy crítico en general del gobierno, pero creo que el ministro Monte ha sido un muy buen ministro. En el caso de Santiago se han comprado muchos terrenos, pero tenemos, por ejemplo, en La Reina 3.000 familias sin casa, en Las Condes, en sectores populares, 2.000 familias sin casa. Y tenemos terrenos abandonados al lado del Hospital de la Reina del Ejército. En el sector alto San Carlos de Apoquindo de la Dipreca de Carabineros. Tenemos del Servio al lado del Parque Arauco, donde están las canchas. Están botados. Entonces hay que agilizar esos proyectos, porque tú no puedes tener terrenos que son del fisco abandonados
cuando las familias están hacinadas. No, estamos de acuerdo, pero es que el punto es porque hay que meterle velocidad, hay que utilizar el terreno fiscal. Sí. La gran mayoría no están en lo que decía el Repo, no están en el centro de la ciudad, no están donde las personas quisieran vivir. Hay muchos que sí, está perfecto. Los que sí, aprovechémoslos lo más rápido posible. Sí. Pero ¿cómo hacemos? Es buena idea que el Estado empiece a comprar terreno al precio en el que están. Pero si ya tiene si el Estado ya tiene terreno y en vez de no los tiene necesariamente donde las personas los quieren. Pero por ejemplo lo que estás hablando tú en San Carlos de Apoquindo, en La Reina. En Cerrillos están haciendo hoy día proyectos, pero tenemos 800 hectáreas. En Cerrillos caben 8.000 viviendas. Cerrillos, estoy hablando Metro Línea 6, Pedro Reserva, hasta la Vía Panamericana. Sí. Terreno de sobra. En los Errázuriz tenemos terreno. Porque le conviene más vendérselos a la inmobiliaria que hacer viviendas sociales. O sea, lo que hace lamentablemente el Ejército, hay que decirlo, y la Armada en Viña, y no Carabineros, pero el Ejército de la Armada es operar como una inmobiliaria y vender los terrenos a inmobiliaria en vez de entregarlo al Banco Suelo. Entonces, exactamente. Ahí se requiere modificar dos leyes, que la ley Patrimonio y Afectación Fiscal, el ministro Montes la está empujando, pero no tiene prioridad en el Congreso. Entonces, ¿Qué piensas tú? ¿Eso ayudaría? Sí, yo creo que sí, pero creo que la única alternativa no es construir solamente en el centro de la ciudad y en los centros urbanos. Yo creo que también está la alternativa de construir subcentros. O sea, de llevar los servicios a lugares un poco más alejados de la ciudad urbanos. Y generar polos urbanos donde de verdad le llevemos la ciudad a los proyectos habitacionales. Normalmente lo que nos ha pasado y lo que ha generado nuestras ciudades segregadas al final es que construimos la vivienda pero no les llevamos ciudad. Exacto. Entonces creo que la ciudad tiene que ir acompañando a los proyectos de vivienda. Oye, entonces son ambas alternativas que yo creo que tenemos que irnos trabajando en paralelo. Se me ocurrió una cosa bien loca, espero que se me ocurrió como una volada, como dice un amigo mío, que cuando uno habla de la fundación de ciudades siempre recurre a la historia, no sé si Pedro Valdivia fundó esto, que no sé quién, José Antonio Manso Velasco fundó acá, Reina Luisa del Parral, por ejemplo, qué sé yo. Fundar ciudades en estos tiempos existe, es una locura, pero me refiero, por ejemplo, en ciertos sectores, cuando tú tienes una capital regional tan congestionada, generar ciudades satélites, como en el caso de la ciudad satélite de Maipú, que en algún minuto estaba como separado, o la Villa San Bernardo, que en un minuto estuvo separada y ahora ya es como parte del Gran Santiago. O sea, fundar polos urbanos es una locura en estos tiempos. No, yo creo que el caso de la ciudad satélite ha sido muy exitoso, pero es más un barrio, tiene nombre de ciudad satélite. Lo que está pasando hoy día es que Buin, Padre Hurtado, Colina, Machalí en Rancagua, que estaba separado, hoy día se transformó en un polo urbano, porque la ciudad se extendió y lo absorbió. San Javier en Talca, está pasando, pero como dice la Paula, llegan las viviendas y los servicios llegan después. Ahí tenemos un problema. Pero ya no necesitan una industria, una universidad, algo que... Mira, lo clave hoy día, en todos los proyectos que vemos nosotros de subsidio de clase media, es consultorio o jardín infantil, consultorio, jardín infantil, idealmente comisaría o retén. Y colegio. Y colegio. ¿Ya? El comercio llega solo, pero si tú no tienes consultorios, jardines infantiles y comisarías cuando tienes desarrollo grande, ese barrio siempre queda poco equipado. ¿Ya? Entonces la seguridad, que es un tema muy sensible, no llega. Los consultorios que hay están saturados, los padres tienen que viajar grandes distancias y eso está mal. ¿Ya? Entonces tenemos que trabajar en eso. Y tenemos terreno nuevamente, no los grandes. Para que ustedes sepan, en Santiago hay 600 multicanchas abandonadas. 600 que son de pavimento, botadas, donde tú podrías tener áreas de equipamiento, áreas deportivas, podrías construir eventualmente jardines infantiles. Hay mucho por hacer. ¿Privados? Públicos, municipales. Son todos municipales. Son todos municipales. O incluso tú vayas a ver, a veces dice terreno digeder. Cuando veis la propiedad. Digeder es como... Bien para atrás. 30 años. Entonces, ¿por qué no se traspasa al Servio o al municipio y se hacen proyectos? 10 años en el trámite. Falta voluntad política, hay que estar ahí con los vecinos, hay que empujar para que se haga eso. Otro caso, que la comisaría de Santa María Maipú, que me pidieron que la nombrara, se partió construyendo, la esperaron 8 años los vecinos, lleva 7 meses parada, porque la constructora quebró. Claro. Entonces, ¿por qué no está ahí el Estado apretando que esté la comisaría inaugurada? Tenemos que estar más en terreno. Yo creo que ese es el mensaje. Estar en terreno y trabajar en conjunto. Por supuesto, público y privado. Que, por ejemplo, ustedes no trabajen con el Estado sabiendo que tenemos un tremendo déficit de viviendas sociales o las mismas viviendas de clase media, o donde las personas pueden recibir un subsidio para poder acceder a la vivienda. Sí, yo ahí quiero aprovechar de reconocer también la labor que ha tenido el ministro Montes
de partida en poner el tema sobre la agenda y en este plan de emergencia habitacional. Hace mucho tiempo que venimos desde la Cámara el título diciendo lo dice todo. que tenemos una crisis habitacional y hoy día ya tenemos un plan de emergencia habitacional, lo que da cuenta que efectivamente ya el gobierno se dio cuenta que esto es algo que hay que ponerle toda la energía. Y ahí estamos trabajando muy en conjunto con el Ministerio en tratar de salir de la caja y de buscar nuevas soluciones, con las soluciones que hoy día tiene la planificación de subsidios. Claramente, seguramente no vamos a lograr resolver el déficit completo, pero sí, por ejemplo, el Ministerio acaba de lanzar una certificación de vivienda industrializada que nos va a permitir reducir los plazos, o sea, de construcción. ¿De cuánto de una estamos vivienda. hablando? Podemos reducir desde el plazo de 2-3 años a meses la construcción de una vivienda. O sea, hoy día hay plantas de industrialización que pueden producir 10 casas en un día. Es que es muy importante. Porque y eso además, claramente es un esfuerzo que nos ayuda a todos y eso sale del trabajo público-privado. Sí, porque cuando nosotros tenemos una emergencia habitacional que se acrecienta con el problema de la inmigración que nosotros tenemos, sabemos que si no actuamos ahora vamos a tener un problema mayor en 1 o 2 años más o meses más. Pero mira, si nosotros trabajamos con comités de vivienda que postulan al Fondo Solidario o al Fondo 49, que es la vivienda más básica, la tramitación, el proyecto dura 25 meses, 2 años, la construcción 6 meses. O sea, 2 años en tramitación y medio año en construcción. Esos 2 años los tenemos que acortar a 6 meses. Claro. ¿Te fijas? Y para eso hay que reducir una burocracia que es absolutamente indolente respecto a la urgencia, porque esos vecinos ya llevan 7 años esperando su casa. ¿Y qué es esa burocracia? ¿Qué es? ¿Son permisos? ¿Son distintos funcionarios? ¿Qué es? No, mira, uno es la aprobación del proyecto entre la División de Obra Municipal y el Servio. Ya. Porque están muy regulados los proyectos de vivienda. Distancia a la cama, distancia al baño. Entonces, cuando tú haces una vivienda prefabricada, puedes sistematizar eso y le das un checklist aprobado. ¿Ya? Lo segundo, la urbanización. Los servicios sanitarios, llevarle agua potable, corriente. Claro. Es una burocracia porque finalmente es lo que quieren. Hay que darle plazos fatales y obligarlos a construir los servicios. Y tercero, cuando van a declaración ambiental. Entran en un loop interminable, 1 año. Entonces, cuando hablamos de burocracia, no es solamente que la inversión se pare, es que los vecinos están de los 7, 3 años más esperando su casa. Y es muy terrible eso. El tema de que tú estabas contando, y esto se lo quiero preguntar a Paula, porque tú dijiste la comisaría quedó parada hace 7 meses porque quebró la constructora. Sí. Uno siempre escucha que algunos proyectos que han votado porque quebró la constructora. ¿Tiene que ver con la burocracia también, que de repente no les dan lo pregunto desde la ignorancia? Por supuesto, la permisología es uno de los grandes problemas de la industria de la construcción hoy día, que se ha ido acrecentando en el tiempo. Hoy día, como decía Iván, los tiempos de tramitación de permisos son muy superiores a los tiempos de construcción de cualquier proyecto. ¿Dónde se traba? Son 400 los permisos que casi nosotros hemos catastrado que existen para la industria inmobiliaria en 50 entidades distintas. Y por supuesto, un caso muy emblemático, que es una quiebra que lamentablemente acaba de ocurrir, que es Claro Vicuña Valenzuela, una empresa de 65 años. Hay varios factores que influyen en eso, pero uno de los gatillantes fue que encontraron algún tema arqueológico en el bypass de Castro. Estuvo 3 años paralizada la obra, porque el Consejo de Monumentos Nacionales se demora en resolver esos casos. Entonces, ciertamente la permisología es hoy algo de lo que está afectando fuertemente a la industria de la construcción. Pero ¿dónde se traba, además de que, porque claramente se puede paralizar la obra porque encuentran restos arqueológicos, pero en los permisos, la burocracia, el plazo legal para el permiso de edificación son 30 días, hoy día están 300 días. La recepción municipal también está absolutamente 6 meses en promedio. 6 meses en promedio. Los permisos ambientales también se frenan, proyectos que tenían permiso de edificación se frenan por algún requerimiento de los vecinos o algo de temas ambientales. Hay distintos, como te decía, hay 50 órganos que tienen que dar permisos para un proyecto y cada uno que no conversan entre sí. Lo ideal sería tener una ventanilla única. Pero tú hablaste de 400 proyectos que actualmente están esperando esos permisos o están paralizados. Hay 400 permisos que durante el camino que tiene que pasar un imagínate lo que es eso. Impresionante. Te un caso dramático, que es la recepción. Cuando tú ya hiciste todo el trámite de permiso, construiste la obra, está lista. La tiene que recepcionar el municipio, que ir a checar que esté todo bien. Y ahí 6 meses.
¿Qué pasa con los vecinos que están esperando? Pero eso es falta de personas que hacen eso. En el municipio. Pero me refiero a la persona que va y dice, ok, recepcionamos hasta ahora. Sí, tiene 60 días y se demora 6 meses. Se demora 6 meses. Entonces, ¿qué pasa entre medio? Se toman las casas, po. Bueno, claro. Sí. Y llegan los vecinos que están tomando, van a defender sus casas. Entonces empiezan a pelear entre vecinos. Porque los vecinos que han esperado años, llega un compadre, se salta la fila y se toma su casa. Sí. Ahora, hay otro problema con los contratos del Estado por el alza de precios también, ¿no? Sí. Y ese es un problema más o menos serio, porque son contratos que... ¿Cuál es la flexibilidad, no, que tiene el Estado después para decirte, no, arreglémoslos? Y en eso también hay mucha quiebra, entiendo, ¿no? De la industria. Eso sí, pero eso es un problema que se ha ido solucionando en el tiempo. Hemos tenido mucha disposición, tanto el ministro de Obras Públicas como el Ministerio de Vivienda, para ir solucionando y reajustando esos contratos que estaban a precio fijo, o sea, solamente reajustable por UF. ¿No? Algo parecido. Claro, los contratos con el Estado son solamente reajustables por UF. Exacto. Y los costos de materiales subieron 4 veces la UF en los últimos 2 años. Por lo tanto, claramente a las empresas constructoras no eran capaces de absorber esos sobrecostos, pero los ministerios se han dado cuenta de que esto es una situación que responde... de resistencia, o sea, en la prensa aparecían exministros de ambas carteras diciéndole al gobierno, vamos, que hay que hacer algo aquí. Se demoró quizás más de lo que nosotros hubiésemos querido y ahí hubo algunas empresas perjudicadas, pero hoy día ya ese tema está bastante solucionado. Oye, algo muy interesante... Es que eso es empleo, siempre también hay que decirlo. Lo que estábamos conversando antes con el diputado Alessandri, que planteó... una conversación que tuvo el ministro Marcel. Claro. Claro. Le puso medalla al ministro Marcel. Le tiró su medalla. Y acá medalla al ministro Montes. Porque, claro, porque decía que efectivamente con el tema de los retiros, Mario Marcel anticipó el escenario que se venía y dejó planteado un tema que tiene que ver con que Chile se va a transformar en un país de arrendatarios. Porque la vivienda va a ser inaccesible por la alza de tasa, por la alza de la UEF. Y es lo que estamos viendo. Y es lo que estamos viendo. ¿Chile se va a transformar? ¿Se está transformando en un país de arrendatarios? Sí, hoy día, hace 10 años la proporción de propietarios era 75, hoy día hemos bajado a 60, 58. ¿Quiénes son los más afectados? Hogares jóvenes y sectores populares que arriendan. Sí. Eso es un drama, ¿por qué? Porque la casa propia sigue siendo el sueño de la familia chilena del 90%. Y en Europa, que no pasa esto, es porque el Estado da unas viviendas, pero también los arriendos están disparados. Entonces tenemos crisis de vivienda en Berlín, en París, y al final de pagar 20 años en arriendo, te quedas en la calle sin nada. Claro. Entonces la vivienda propia tenemos que darle fuerza para poder masificarla. Y ahí lo que dice la Paula, vivienda prefabricada. Hoy día muchos vecinos dicen, yo quiero un sitio en un loteo, yo pongo la casa. Pero deme una propiedad, deme un sitio, ¿entiendes? Porque si espero el edificio son 4 años. Entonces tenemos que acelerar, diversificar las opciones para que los chilenos sean dueños de su casa. ¿Ya? Y eso es una pelea que dimos en su momento en la Constitución, que no se quería consagrar. Pero más allá de la Constitución, hoy día es un drama para los jóvenes y para las familias que están empezando, tener que estar 7 años ahorrando para el pie y luego pagando el dividendo, si es que pueden, imagínate. Es terrible. Sí, y es muy difícil que bajen los precios de las propiedades, Paula, considerando que además el valor de la construcción, de los materiales de construcción, también se encareció, creo que en torno a un 37%. Un 37% en el último año, exactamente. Es difícil que bajen los precios porque además hay mucha demanda. Tenemos 640.000 familias que no tienen una vivienda, y en el fondo existe una demanda importante y también los costos han ido creciendo, el precio del suelo ha ido creciendo y los materiales también han ido creciendo. Por lo tanto, es bien complicado que eso cambie, a no ser que nos tomemos en serio la planificación urbana y logremos densificar en los lugares y extender también las ciudades. Porque tenemos en Santiago un déficit de 250.000 familias. Si las ponemos todas en las zonas consolidadas, vamos a reventar la ciudad. Sí. Pero tenemos que poner la mitad ahí y si tú pones 100.000 familias con sitios, con patio, que además que lo quiere la familia, parrón y casa, tú bajas el costo respecto a un departamento. Tenemos déficit habitacional del tamaño de Maipú. 200.000 viviendas, sí, el tamaño de Maipú, son 600.000 640.000 viviendas. Sí, y eso es impresionante. Pero en persona. Sobre todo. Sí, porque son 600.000 habitantes y 200.000 viviendas. Esa me refiero a la comparación. No, son 600.000 viviendas. Sí, pero en Santiago son 200 habitantes. O sea, 600.000 viviendas donde un promedio de 4 personas. Son 2 millones y medio de personas. Sin contar los migrantes,
Sin contar, que se sin estima, sin contar los migrantes, el millón de nuevos vecinos que se estima que del 1.800.000 personas hay al menos un 20% que está con carencia de vivienda. Mira, yo me quiero poner el parche antes de la herida. Y probablemente también ustedes también nos puedan aportar ahí. Porque si estamos en una emergencia habitacional, es muy probable que sea tentador hacer proyectos rápidos y eficientes y que la gente pueda tener rápidamente su vivienda. Pero en eso el criterio, la ética, juega un rol fundamental para lo que vamos a construir. Y te lo pregunto por los guetos verticales, los guetos que vemos en Estación Central. Porque efectivamente tenemos que darle una vivienda digna a las personas. Y si queremos salir rápido de esto, y puede ser tentador para cualquier gobierno, para cualquier administración, entonces probablemente ahí vamos a tener que exigir un DESDE. Por supuesto que sí. Por supuesto. Porque claramente si nosotros no le entregamos una vivienda amigable, que tenga el entorno que corresponde, que no sean 2 metros cuadrados y que al lado no... Oye, hay algunos que ni siquiera podían abrir las ventanas. Entonces... Ahora, el tema de los guetos verticales, como se dice en el edificio de Estación Central, pasa precisamente por lo que estaba hablando Iván. No había plan regulador, menos planificación urbana. Sí. Entonces llegar y... alta demanda sin plan regulador. 500 departamentos, de los cuales 250 son arrendados, los compraron personas, se lo dan a un medio pollo que lo subarrienda. Claro. Para prostitución, bodegaje, hoteles informales. Entonces, la familia que puso todo su ahorro ahí convive en un edificio que tiene puros conflictos de comunidad. Sí. Pero de alguna manera soluciona un problema habitacional. Sí, pero es que soluciona un problema habitacional a corto plazo, pero genera un problema social al mediano plazo. Es importante eso, por eso es importante en Francia que sea los votan. responsable lo que hagamos. Oye, pero allá, de hecho, efectivamente, acuérdate que nosotros hicimos todo un tema, entrevistamos a unas personas porque la gente hace fiestas ahí entre medio, se escucha todo. Es un desastre. Es un desastre. José, o sea, bueno, están los jardines informales. La guardería informales, porque claro, también. Cocinería, hoteles, Airbnb, como te digo, arriendan literas. Porque botan todos los tabiques y arman como un galpón y arriendan por litera 150.000 pesos. Entonces está completamente desregulado. Y eso es lo que vemos en Estados Unidos, en Europa, que terminan con una vejez muy mala y con conflictos sociales gigantes. Entonces eso fue un crimen. Entonces, lo que sucedió. Yo solamente quería agregar que el plan de emergencia habitacional y el déficit que hemos diagnosticado es de una vivienda digna. Claro. Sí. O sea, no es cualquier vivienda. Y de hecho, en los estudios que hace Déficit Cero, la Universidad Católica, es un déficit de vivienda digna, porque muchas de esas personas hoy día tienen una vivienda, pero están viviendo allegados, están hacinados, están en arriendos informales, están en campamentos. Entonces, hay que poner el acento en que efectivamente el apellido de la vivienda es tan importante como el techo. Digamos. Tal cual. Es una hiper necesidad y hay que acortarlo. Yo también creo que trámite. Hay que acortar los plazos de todo tipo, incluido la gente que uno ve juntas de vecinos que se juntan o se organizan para hacer para el tema de la vivienda social y con sus libretitas juntan la plata, tienen que colocar una eje. Entran en un proceso que es eterno. Pero pueden estar años de años esperando. Promedio 8 años. Imagínate. Y los 2 comités con que estamos trabajando nosotros, uno 15 años y otro 12 años. Han muerto ya 3 o 4 dirigentes esperando. Increíble. Y es que sabes que es muy importante tener esta conversación porque es la causa de fondo de lo que hemos visto en los incendios forestales o cuando se activan las quebradas en el norte, personas que están viviendo en zonas de riesgo precisamente por el déficit habitacional. Así es que les agradecemos a ambos por venir y seguramente es un tema